Shalom, shalom, amada familia, muy buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más con el gozo del Shabbat, pero también con la expectativa y el deseo de estar y de aprovechar todo este tiempo que el Padre nos da. Así pues, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y los presentes y los que están allá en la red. Sea el Padre pues bendiciendo la vida de cada uno. Le invito a que nos pongamos en pie, de esta manera estaremos orando. Y como siempre, dándole gracias por lo que imparte y también encomendándonos a su causa en cada momento pues que abrimos la palabra y que de alguna manera estamos expuestos a su impartición o su ministración. Padre, a ti, Señor, sea la gloria y la honra una vez más. Estamos agradeciéndote a ti. Como siempre, Padre, reconocemos que nada es sin ti. Bien dice pues tu palabra misma que ni una hoja se mueve sin tu permiso, y es por ello pues Padre que hoy una vez más reconocemos que has permitido esta tarde, después de toda una mañana jugosa, maravillosa, sumando pues un mediodía también de descanso, de alimento y de reflexión también, Padre, porque siempre estaremos llamados a tener esa reflexión acerca de tu palabra que queda como el eco en nuestra mente, en nuestros corazones, sabiendo que nos corresponde pues digerir tu palabra en todo momento, Señor. Y ahí la necesidad y lo importante que es estar atento a tu palabra, a oír tu voz y con ella poder tener esos momentos de reflexión y poder sintonizarnos contigo, Señor. Por ello pues Padre, en esta tarde una vez más te damos gracias por permitirnos volver a entrar en este tiempo de la tarde con la disposición para los que estamos acá presentes, para nuestros hermanos que están conectados, que sea tu gracia, tu bendición, tu toque para cada uno de nosotros, Señor, que siempre seamos o luchemos, Padre, porque tiene que ver con nuestra disposición de ser sensibles a ti, Señor, que podamos valorar y apreciar la dirección de tu palabra siempre toca y corresponde a lo espiritual, Señor, y que para ello debemos estar nosotros apercibidos y prestos para tomar atención a lo debido y de esta manera poder extraer en el momento dado pues esa perla, extraer esa revelación y poder contribuir pues a ese nutrimiento o nutrición o fortalecimiento a nuestra condición de hijos y responsables de tu obra, Señor, portadores de una verdad maravillosa que es tu verdad, y también pues con ello la responsabilidad de ser partícipe, Padre, en tus propósitos, de poder fortalecer la obra en este mundo, en esta tierra, y así pues que pueda ser de bendición y de referencia y de testimonio a muchos otros, Señor, que tiene que ver con ese pan de los gentiles, con ese pan de las naciones, o representado en ese pan, y que sabemos que tiene que ver con ese prójimo, Señor, que no está percibido y que de alguna manera pues no se ha dado la oportunidad, y nosotros somos pues responsables de mantener el testimonio, la referencia, para que en la medida que le toques, que le llames, podamos nosotros ser pues bendiciones para ellos, Señor. Por eso pues Padre, así por nuestra familia, Señor, por todos aquellos a quienes nos desenvolvemos y entre quienes hacemos vida, que también podamos pues atender a esa responsabilidad que tenemos de ser fieles a ti, y sabiendo pues que de esta manera tú, que eres fiel también, que eres fiel verdadero, cumplirás propósitos en todo este acontecer, Señor. Hoy pues Padre, en esta tarde, sea pues tu mano poderosa extendida en favor de cada uno de tus hijos, como bien lo hace siempre, y sobre todo pues que cada uno de nosotros estemos prestos para tomar el sabor, para tomar el ingrediente necesario para nuestro despertar y nuestro fortalecimiento de nuestra fe, Señor. Por ello pues Padre, agradecido una vez más, puesto en tus manos, oramos agradecidos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua, y sin pues antes, Señor, date muchísimas gracias también por cada una de las provisiones que has dado a cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares, por esa salud, por esa sanidad, por esa restauración, por ese alivio que has dado, Señor, a cada uno de los que han venido y hemos venido en convalecencia, Señor. Bendito seas, Padre, que siga pues tu mano extendida y nosotros también con un corazón abierto a ti, Señor. Por tu Hijo amado, por sus méritos, nuestro Mesías Yahushua, oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, podemos tomar asiento, amada familia, y una vez más reiteramos el saludo, el abrazo, la bendición
Y bueno, dándole gracias al Padre siempre porque podemos estar con la oportunidad de estar presentes y de poder estar activos en esta tarde tan maravillosa como toda tarde de Shabbat, que nos permite pues compartir su palabra y como siempre está bien llamado este momento que tiene que ver con reflexión y tiene que ver con una mente abierta en nosotros, o una disposición de oír, pero también de valorar, de apreciar y de ansiar todo lo que el Padre pues imparte a través de su santa palabra. Así pues, siempre agradecido por la oportunidad que nos da y siempre dispuesto también para valorar con evidencia, con gestos o con manifestación de apreciar y valorar la oportunidad que el Padre nos está dando. Entonces, un Shabbat más que el Padre nos ha dado, gloria al Padre por eso. Y ahora pues en este Shabbat, como ya lo hemos venido diciendo, el olor está como más cerca. Venida hija, bendiciones. Está mucho más cerca el olor ese a convocatoria, no solo Yom Teruah, sino todas las convocatorias que corresponden a este tiempo de otoño, cosa que nos debe pues identificar, ¿ok? Ya tenemos con más condiciones, más arreglos, mejores arreglos, y bueno, ha habido un trabajo fuerte esta semana, gracias al Padre, por lo que se ha logrado, y bueno, tenemos mejor aire. Aquí está un siervo que ha estado, como dice, haciendo su aporte maravilloso, y bueno, Moreda, Tiel también, y cada uno de los que bien pues han estado en la actividad. Pues ya tenemos un aire restaurado que estaba caído, pero ya gracias al Padre está bueno, ¿verdad? Algunos detallitos, pero ya frío suficiente tenemos. Los aires es una provisión porque yo creo que los 3 aires se nos va a congelar el local, pero tenemos la alternativa la oportunidad de alternar y tener entonces un equilibrio bien sustancioso en lo que es el ambiente o el clima, la climatización del ambiente o del local acá. Le damos gracias al Señor por eso. Entonces, dado ello, pues, estamos más cerca y más comprometidos también a ese encuentro de lo que es la convocatoria. Y sumado al olor de todo lo que representa el hecho de la actividad en sí, encontramos y muy por encima de todo lo que es el significado de estas convocatorias en el marco del plan del Eterno o del plan profético, como corresponde a sus tiempos señalados. Total que resaltamos realmente que esta convocatoria tiene un ingrediente con mucho más relevancia y sobre todo para nosotros que estamos a la expectativa de lo que es la venida de nuestro Mesías Yoshua, atendiendo a que estas convocatorias, como ya lo hemos venido oyendo y aprendiendo, se corresponden a convocatorias que están por cumplirse. Total que tiene una relevancia muy especial sin que se merme la de las demás, pero es la que tenemos ahorita, es las que no se han cumplido y que están a la expectativa. Total que bueno, eso conlleva entonces a marcar una diferencia y que debe marcar en nosotros también una diferencia en el comportamiento, ¿verdad? Por lo menos mejorarlo, ¿ok? Que ha de ser. Total que no somos ajenos pues a conocer que estas convocatorias son las que nos llaman a nosotros al mayor compromiso, la mayor preparación y a la mayor reflexión, como también mayor expectativa. No por poco es las porciones que hemos venido estudiando cada semana y no por poco este mes de Elul. O sea que se suman varias cosas, amado, que tienen que ver con la provisión, con el regalo del Padre. ¿Ok? Tenemos unas convocatorias en puerta, la precede este mes de Elul, que ya hemos desglosado muy bien el mes de Elul, y con ello estamos viendo a través de los Shabbat, en la Parashot, todas estas Shabbat o todas estas semanas últimas, lo concerniente a las mismas convocatorias. Total que esto no es planificado, que tenía que ser así para que esta semana tocara esta. Bueno, así lo ha determinado el Señor, amado, y no podemos nosotros, como dice, menospreciar o descuidar esto. Aquí hay propósitos y tiene elementos espirituales. Así lo ha querido, así lo ha establecido el Padre,
así se está dando, pero no es de gratis, o sea, demanda más de nosotros. Lo que quiero decir con ello, que esto trae un paquete que va acumulando, que se va, como dice, gestando, y que nosotros estamos llamados a ser los beneficiados, quienes debemos realmente, como dice, despertar, estar atentos, porque esa coincidencia, si lo pudiéramos llamar coincidencia, porque todos juntos y en este tiempo, entonces todo esto tenemos que darle una lectura verdaderamente, pues que así lo ha querido el Padre y todo suma para bien. Solo es cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestra reflexión y cuál es nuestro actuar en todo esto que el Padre nos está dando. Entonces, todo esto apunta a una bendición del Padre, a una provisión del Padre, que nosotros no podemos dejar de reflexionar y de sumarlo como un ingrediente, como una provisión que está ahí de parte del Señor. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Entonces, es muy, muy valioso todo esto, con una pues maravillosa oportunidad que nos ha permitido el Padre como un regalo más para que lo aprovechemos y tengamos como herramientas y recursos para lo que debe ser la preparación de cada uno de nosotros y de esta manera presentarnos, como bien expresa la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2:15, dice que nos presentemos como obreros aprobados. ¿Ok? Porque lo que viene, amado, bueno, tiene que ver con eso, presentarnos ante el Señor, una cuenta que tenemos que entregar. ¿Ok? Cada uno venimos con un recurso que el Padre nos está dando y nos sigue dando, como un inventario que se entrega a consignación. Quiere decir que va a haber un momento dado donde hay que sacar cuenta para ver cómo vamos. ¿Ok? Y de alguna manera esto refleja algo así, guardando la distancia. ¿Ok? Estamos llamados a una convocatoria, especialmente a Yom Teruah, a Yom Kippur, y cada una de ellas para dar cuenta. ¿Ok? Como dice, entregar resultados. Bien lo expresaba nuestro Moré en la mañana a través de todo lo que fue la administración, que tiene que ver con encuentros, con reconocimiento, con evaluaciones, con autoevaluaciones, y nosotros tenemos que figurar ahí, porque nadie puede hacerlo por el otro. Cada uno estamos llamados a estar, lo que llamamos, más que despiertos, dispuestos. ¿Ok? Entonces, todo esto que el Padre nos está dando, nos está entregando, tiene que ver con ese chofar, con esa advertencia de que el Padre está en serio y siempre lo ha estado, y de alguna manera dependa de nosotros lo mismo. Y si bien vemos la palabra en otros tiempos, cosas duras también, cosas difíciles, pero eran otros tiempos. Nosotros estamos los más conscientes, quizás ellos no estaban, o quizás no, de hecho ellos no estaban conscientes del tiempo que seguía, mas nosotros sí estamos conscientes del que ha pasado, que ellos no lo vieron, que nosotros sí lo vimos, o si nosotros sí lo tenemos la vivencia y la experiencia en cuanto a la historia, y también entendemos cómo va hacia adelante, que de hacia adelante no hay mucho, ¿ok? Estamos, como dice, lo que llamamos agotando recursos. Sin embargo, el Padre sigue derramando. Y lo que el Padre quiere es que nos presentemos ante Él como obreros aprobados, como dice la palabra, el apóstol, como obreros aprobados que no tiene de qué avergonzarse, dice la palabra también, que traza bien la palabra de verdad. Para ello, pues, la mucha reflexión y una revisión interna de cada uno en Él o con el Señor, y muy valioso, todas nuestras confesiones para sacar todo lo que pueda haber dentro de nosotros que pueda ser perturbador y que pueda ser una barrera para estar en la presencia del Señor con verdadero gozo y con toda confianza de ser aceptos al Señor. Hemos venido, amado, que ya vamos avanzado en las confesiones, lo que es los Selijot o las Selijot, que según todo lo que venimos hablando en las redes, hay gente que está patinando, hermano. Es lamentable que no hayamos podido hacer los arreglos seriamente y verdaderamente cumplir el compromiso o sumarnos. O sea, porque esto no se trata de la expresión, no es tan fácil porque no es un compromiso para hacerlo por hacerlo. Debe ser un deseo de cada uno de nosotros, una necesidad de cada uno de nosotros, un empeño de cada uno de nosotros, una énfasis de cada uno de nosotros
donde lo que podamos hacer porque me lo dijeron, para que no digan nada, no tiene sentido, amado, ¿ok? Y es triste esto, ¿ok? Pero es parte de lo que tenemos, porque es evidente. Las religiones, las confesiones nos dan la oportunidad a nosotros de reflexionar. Si ponemos y sensibilizamos el corazón. Entonces, por eso ahí es donde quiero que reflexionemos, amado, que es usted el que tiene que hacer el esfuerzo. No lo puede hacer el otro por usted ni usted por el otro. Cada uno, por eso es que las perlas, la atención, lo que llamamos el hacer caso, que es la palabra en cuestión o la que está en el marco, es la que nos identifica para que estos momentos nos conlleve realmente a aprovechar la oportunidad, los recursos que el Padre nos da. No hay cosa más valiosa en la obra del Señor que escuchar la voz del Señor, muchas veces traducido en hacer caso. ¿Cómo hacer caso? Eso es muy valioso, hermanos. Si oímos la voz del Señor y no hacemos caso, no tiene sentido. Sin embargo, oír la voz del Señor es una cosa y escuchar la voz del Señor es otra cosa, valga la expresión, que ya ha sido explicada y podemos hoy tener claro que cuando hablamos de oír es lo que generalmente hacemos, pero cuando hablamos de escuchar se traduce en obediencia, se traduce en hacer caso. Entonces, cuando hablamos de todos estos elementos y todos estos recursos y toda esta oportunidad que hoy tenemos, esta expectativa de todo lo que es la convocatoria, el hacer caso, hermano, se transforma en oro fino. Entonces, en la medida que nosotros estemos conscientes de que todo esto es verdad, entonces estaremos mucho más preparados, mucho más en esa marca mínima para poder llegar a ese presentarnos ante el Padre como obreros aprobados. Entonces, ¿cuán valioso entonces, amados, es ello? La semana pasada yo dije unas lecturas que íbamos a hacer, ¿verdad? No sé si alguien recuerda. ¿Nadie recuerda? Mencioné 3 libros de Isaías, 3 capítulos, ¿verdad? ¿Alguien me dice uno? Capítulo 24. ¿Y cuál es el otro? 66. ¿Y el otro? ¿Perdón? Los varones, no se lo saben ninguno. El 2. El Moré habló mucho hoy y de hecho uno de los escritos apostólicos se correspondían a Yeshayahu 66, ¿verdad? Esa pequeña porción que leímos ahí. Pero es bien valioso porque lo que estoy hablando, amado, todo esto y más que lo que estoy hablando, lo que estamos viviendo, que tiene que ver con la convocatoria de Yom Teruah, con el encuentro con el Señor, con la venida del Señor, todo lo que ello implica, tiene que ver con esos 3 capítulos y muchos otros capítulos, como el 24 también de Matitiahu. Pero esos son muy emblemáticos, que más que leerlos es comerlos, es meditarlos, reflexionarnos en esa provisión que hay ahí, que nos ayuda a ubicarnos en cuando se habla del tema. Por eso los que lo leyeron, que deberíamos hacer todo, amado, y aquí es donde viene entonces el punto, si no lo leímos, estamos, ¿cómo dice?, mermados. Y estamos en una calificación lamentablemente negativa en cuanto a eso de hacer caso, de oír la voz del Señor. La voz del Señor, amado, se oye es con la palabra, no hay otra manera. Y lo expresaba el Moré hoy en la mañana. Usted no esté creyendo en pajaritos preñados, ni que o no queramos ninguno de nosotros, que voy a hacerme espiritual, nada más viniendo, nada más estando presente, nada más pensando que voy bien, mientras usted y yo no agarremos la palabra y la digeramos, y cuando volvió a digerirla, hablamos de digerirla, de asimilarla, de compenetrarme con ella, no voy a oír la voz del Señor. No voy a estar sensible a la palabra del Señor. Entonces, todas estas cosas, amado, tienen que ver con la palabra. Ahí está la fuente, no hay otra. Lo expresaba muy claro hoy el Moré y les invito a que volvamos a oír esa administración de la mañana en cuanto a estos puntos. Si usted no estudia la palabra, fíjese que es y lo vuelvo a decir, es como algo
fuera de lugar. Que estemos aquí invitando o sugiriendo o diciéndoles que lean la palabra. Eso es como una cosa loca de veras. O sea, no debería ser. Sin embargo, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Pero que usted no lo haga es más grave todavía. Eso está más descabellado. Porque al final el dañado, el perjudicado es usted. Porque eso de presentando al Padre como obreros aprobados no es porque pertenezca a la congregación, no es porque esté en la lista, tiene que ver con identificación con la palabra. Que pueda usted apreciar esos 3 capítulos que están ahí, que está hablando de un tiempo final, del gran día del Señor, como lo dice Sofonías también, lo dice Daniel, que no está hablando de cosas lejanas, está hablando de cosas cercanas en el tiempo. Y de hecho la convocatoria que está en puerta es esa, a 24, 48 horas estamos. Casi a 48 horas, podríamos hablar de 54 horas, 50 horas. Entonces, con todas estas deficiencias, con toda esta negligencia, con todo este descuido, es como incongruente eso de presentarnos como obreros aprobados. Pero es triste que no lo hagamos y es triste que tampoco reflexionemos de que eso me lleva realmente a despertar, a oír el chofar. Porque así como la bendición es para cada uno, el daño va a ser para cada uno. Y el Señor no nos trajo acá, ni nos llama acá, ni nosotros estamos acá para lo negativo. Estamos para lo bueno, para lo positivo, para lo que es de esperanza, de reino, de bendición. Pero no es automático, no es algo como suele decirse, de soplar y hacer botella. Tiene que ver con esas herramientas básicas. Selijot. ¿Selijot a qué hora empieza? Vuelvo a hacer la pregunta. 5:30 de la mañana. No empieza a las 5:40, a las 5:50, no, a las 6 tampoco. 5:30 de la mañana. Es como usted puede engranar con la sintonía espiritual que hay en ese momento, en la medida que usted y yo seamos espirituales, aún estando conectados a distancia, pero con una conciencia de qué estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y quién es el bendecido en todo esto. Entonces, en la medida que haya ese despertar, amado, tendremos provecho y las convocatorias serán de máximo gozo, verdadero. Porque el hecho del gozo no es reírnos y pasarla bien, eso es bueno y necesario. Es detrás de todo esto, detrás de este caparazón, adentro, el lente espiritual, ¿cómo está? ¿Qué tan identificación o qué tanta identidad tenemos de parte del Señor que está viendo el Señor para bien? Entonces cada uno tenemos la manera, por todo lo que el Padre ha revelado, hermano, de tener una marca mínima y de autoevaluarnos y saber que hay momentos y hay situaciones donde yo tengo que agarrar la correa y darme yo mismo, obligarme. Porque estoy zángano, estoy zángana, estoy quedada. Porque no es lo que encontramos en la palabra. Este momento de confesiones, que no es una cuestión de palabrerío. Si lo vemos así, bueno, es lamentable. Pero no es el objetivo, no es el propósito. Es que usted se identifique, que yo me identifique con cada expresión y que cada expresión yo lo sintonice con mi condición espiritual y que estamos ante el Padre. Es estar en su presencia. Estamos, como dicen, en ese lugar santísimo. Ni siquiera en los atrios, en el lugar santísimo nada más. Por la gracia del Padre derramada en nuestro Mesías Yoshua. Entonces, todo eso es muy relevante, amados. Pero la relevancia no la va a dejar tener para el Señor. El Señor quiere que tenga para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Se la tenemos que dar nosotros en nuestra vida. Con una actitud, con un comportamiento a la altura de lo que representa todas estas herramientas que el Padre nos ha estado dando. Así como la Parashop de todos estos meses y estas últimas están hablando de las convocatorias, así como entraron específicamente en el mes de Lul y que ya viene Yom Teruah, es cuadrado por el Señor como una provisión a favor nuestro.
si la aprovechamos. Si no la aprovechamos, es lamentable. Y entonces lo que queremos es, como este momento es de reflexión, amados, vamos a llevarnos la reflexión. Tenemos 48 horas para tomar mejores decisiones. Y la Selijot todavía tenemos 10 días que nos va del Padre. O 9 días quizás en este caso, para llegar a Yom Kippur. Pero es necesario, hermano, que realmente reflexionemos de lo que estamos desperdiciando o dejando de aprovechar. Simplemente porque la pereza o porque no sé, no me parece, no sabemos ni por qué. Y siempre hemos dicho, si algo está descuadrado y a usted no le parece, no está de acuerdo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a conversar. Pero queremos ayudar a esa causa. Si necesita ayuda, vamos a ayudarlo. Los Selijot también se hacen en casa porque, bueno, no tengo internet, no tengo luz X. Bueno, usted lo puede hacer en su casa también. Pero no ha venido nadie preguntando por los Selijot para hacerlos. Entonces eso habla de qué tan identificado o qué poco identificado estoy. Entonces, creo que, bueno, ahí es cada uno, hermano. Aquí no podemos forzar a nadie, pero no podemos dejar de exhortar y de reanimar y de llamar la atención. Eso sí es nuestro rol, o parte de nuestro rol. Pero no se quede, por favor, en el aparato, porque se nos están pasando cosas tan importantes y valiosas que lamentablemente pues no son rescatables. El tiempo que ha pasado ya no vuelve, ya pasó. Entonces, y así, mientras el Padre nos siga dando, vamos a tener esa provisión maravillosa del Padre. Entonces, cuando usted lee esos 3 capítulos, usted va a ubicarse. Por eso hago mucho énfasis en esto, porque lo que el Moré hoy, o el Padre trajo a través del Moré, y que tiene que ver con todo esto, se identifica mucho con lo que está en esos 2 capítulos, en esos 3 capítulos. Total que sigue estando ahí. El Padre desea que nuestra vida esté en orden. Para eso debemos ser diligentes y estar muy despiertos y muy conscientes de la verdad del Señor y de la realidad nuestra, que somos vulnerables. Nosotros no podemos darle chance a la carne y al enemigo, amado, porque nos traga, nos come. Por eso es que tenemos que vivir entonces, como dice, apretaditos. No podemos llevar una vida light cuando estamos viviendo en un mundo tan presionante, tan amenazante, con una carne tan débil que se acostumbra rápido a lo fácil, porque perdemos con el Señor. Entonces, si nosotros entendemos la verdad del Señor o valoramos y también estamos conscientes de nuestra condición vulnerable y de naturaleza pecaminosa, tenemos que estar muy mosca. Mucha vigilancia, mucha diligencia. Cuando se dictan pautas normativas, que son todos estos usos de herramientas, amado, eso es para usted y es para mí. No es para unos sí y unos no, es para todos. Como bien el Shabbat es para todos, porque la bendición del Shabbat es para ¿quiénes? Para todos. Entonces, todo esto nos llama, amado, realmente que nos hace falta ponerle un poco más de orden a nuestra vida. Lo más grave sería, ok, bueno, ya lo de los capítulos están ahí, bueno, hermano, no deje de leerlo yo, por favor. Quiero que abramos, le voy a dar 3 capítulos más ahora hoy, porque vamos a tocar un punto acá que es importante que usted lea, Segunda de Reyes, vamos a anotarlo aquí por favor, amado, y perdone. Vamos aquí en pizarra, ¿ok? Segunda de Reyes, capítulo 18, 19 y 20. 3 capítulos. Y con eso vamos a entender un poco más detalles de lo que íbamos a mencionar acá en este capítulo. Le invito para leer estos 3 capítulos que puedan entender, para que puedan entender esta expresión en el versículo 3 del capítulo 19 que dice, el 18 dice, que dice que tiene que ver con momentos de mucha amenaza del enemigo para con el pueblo del Señor. Estamos hablando del rey Ezequías. Vamos a leer ahí, a anotar ahí, para que quede anotado.
Segunda de Reyes capítulo 18, 19 y 20, ¿ok? Usted lee el libro de Reyes, se va a encontrar muchísimas cosas, perlas maravillosas, ¿ok? Aquí hay una, voy a mencionar una hoy, pero para que pueda entender todo este contexto, entonces léase esos 3 capítulos para que vean momentos que vio nuestro pueblo y que tenemos mucho que aprender ahí, ¿ok? Y la palabra que quiero que leamos está en Segunda de Reyes capítulo 20, 1 al 3. ¿Ha oído esto? Que tiene que ver con el tema que estamos tratando. ¿Quién era el rey Ezequías? Un ser humano. Era el rey de Israel, de las 10 tribus, ¿ok? Pero era un ser humano como usted y como yo, y un miembro del pueblo del Señor. Voy a leer, vamos a leer para ver esta expresión que está ahí en el verso 3 del capítulo 19, por favor. Segunda de Reyes, esa es la que va a quedar con la respuesta una vez que lea los versículos que están ahí, ¿verdad? Los capítulos que ya le dije. Pero el 19, verso 3. Eran tiempos difíciles. Cuando lean los capítulos van a entender los detalles de lo que está pasando, ¿ok? Pero el verso 3 del capítulo 19 dice así. Y le dijeron, así ha dicho Ezequías, hoy es día de angustia, de castigo y de blasfemia. Los hijos están para salir del vientre, pero no hay fuerza para parirlos. Esa expresión la va a entender usted cuando lea estos capítulos, ¿ok? Y está hablando entonces, de una vez podemos ver que está hablando de tiempos difíciles, ¿ok? Pero el Señor no dejó de manifestarse y los hijos del Señor tampoco, ¿ok? Entonces eso nos enseña de eventos, amados, que están ahí, que se dieron, que están en la historia, que son de nuestro pueblo y por ende son nuestros también, para aprender y para asimilar y crecer, ¿ok? Esa expresión que habla de un parto pero que no hay fuerza para parir, entonces lo va a desglosar cuando usted lea esos 3 capítulos, ¿verdad? Y pasamos a Reyes, ese mismo libro, 20, verso 1 al 3. Vale esta capa que suma a un tiempo difícil que vino la palabra del Señor por medio del profeta Isaías para el rey Ezequías, que era el rey de Israel en aquel entonces, ¿ok? ¿Y qué dice la palabra? Quiero que alguien me lea, por favor. ¿Alguien que lea? Muy bien. 1 al 3, vea lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 3. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y fue a él Isaías ben Amós, el profeta, y le dijo, así dice Adonai, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y él volvió su rostro hacia la pared y oró a Adonai, diciendo, te ruego, oh Adonai, te ruego, que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente. Amén. Esa palabra, esto es la sumatoria, amado, de todo lo que venía aconteciendo, ¿sí? El rey pasó por situaciones difíciles y este, como dice, era una ñapita que le pasó el padre ahí, ¿ok? Un repele. Pero esto tiene que ver con cosas importantes que nosotros debemos analizar, ¿ok? Y que tiene que ver con estos tiempos, amados. Busqué en varias versiones eso de ordena tu casa, ¿ok? Que es la expresión, el punto central. Hay 3 puntos centrales que diría ahí. Una es lo que le ordena el padre al rey. Lo otro es la reacción del rey. Y la otra es el resultado. El resultado, ¿ok? Perdón, la reacción que fue orar. Y lo otro es ese desvanecer, porque ¿qué hizo el rey? Después que invocó, oyó la noticia, oró al padre, ¿qué dice la palabra después? Lloró amargamente. Entró lo que llamamos
en una situación que tiene que ver con la condición humana, que le pasaría a él y nos pasaría a nosotros también, porque somos humanos. Ese arregla tu casa, dice otra versión, arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Otra dice, pon tu casa en orden. Otra dice, pon en orden tus asuntos. El otro le dice, el Señor te dice que dejes todos tus asuntos arreglados. Da tus últimas instrucciones a tu familia. Estas son lo que expresa una de las diferentes versiones que buscamos esa palabra, ¿ok? Pero está hablando de arreglar la casa. Y tiene que ver con la condición espiritual. Porque esto era un ultimato, amados. Vas a morir y no hay, como dice, es irreversible, como por ahí usan la expresión. Era irreversible. Esa era la orden que venía y de parte del Padre. Entonces lo que quiero ver es que eran momentos difíciles. Ahora, el rey tiene un aval. No estamos hablando que era un hombre caído de la mata. Y tampoco está, como dice, pidiendo el perdón o como asustado, en el sentido de que no menciona ahí el perdón, no busca el perdón del Padre, en el sentido de que no tenía ese peso, no tenía ese problema de conciencia. Estaba claro. Lo que hace más bien decirle, yo recuerda que hice. Lo que quiero entonces traer con esto, amados, si este rey, esta persona que tenía unas condiciones, como dice, aprobadas, entró en ese colapso, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo estaremos nosotros para presentarnos en Yom Teruah o en Yom Kippur? Porque vamos a ir a la presencia del Señor. Esto era un ultimato que está hablando de que se acabó, como dice, la oportunidad. Entonces, cosas que nos llaman a que nuestra vida tiene que estar al día. Tenemos que estar trabajando en función de que la vida esté al día. En la medida que seamos obedientes, en la medida que oigamos la voz y que entendamos, que apreciemos, porque más que entender es valorar y obedecer. Nosotros vemos la historia de nuestro patriarca, ellos no entendieron muchas cosas. ¿Qué patriarca podemos decir que entendió lo del Mesías? Moisés. Que dictó la profecía, o padre dictó la profecía del Mesías, que también la refleja Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Él habló de una profecía de alguien, de un profeta, pero él no estaba convencido, no tenía cómo, pero obedeció. Venía del Padre, lo hago. Eso no ha cambiado, amados. Cuando vemos en la palabra lo que está escrito, lo que está dicho ahí, pero que lo veamos, ahí es donde tengo el punto. No puedo tener yo ese oído fino para oír al Señor, para percibir al Señor, para tener el olfato espiritual, si no abro la palabra, si no estudio la palabra, si no leo la palabra. Todo esto que recibimos acá es maravilloso, pero no es suficiente, amados. No sumamos, restamos. Entonces, todos estos momentos son cruciales, como este rey, que venía de una batalla, de una situación difícil, pero de grandes bendiciones también. Porque cuando usted lee esos capítulos que le digo, los anteriores, se va a dar cuenta que aquí estaba, como dice, bendito sea el Padre, ya había pasado el aprieto, el Padre lo había favorecido, lo había bendecido, a él y al pueblo. Pero entró en otra fase. Y pasó por otra fase luego. Pero son momentos, lo que llamamos momentos cruciales, que nosotros a veces, por el comportamiento, muchas veces pareciera que no estamos dándonos cuenta de las convocatorias y los tiempos señalados del Señor. Que es algo muy relevante, demasiado relevante, hermano, para no tener un comportamiento a la altura. Para no estar ocupados y no preocupados, porque si vemos que el rey estuvo ocupado, primero en su servicio, en dedicación al Señor, y en este momento que se cierra todo, que se cierra la puerta, como dice, estaba dispuesto, no se negó, sino por lo contrario, como dice, le recordó, cosa que bueno, no hacía falta, pero la condición humana no la puede negar, y que se colapsó, que lloró, que gritó,
humanamente no es nada fácil. ¿Cuánta gente, realmente, pues, las noticias que se le dan, como eso de enfermedades terminales, donde médicos imprudentes muchas veces, pues, determinan, pues, dice, cuánto tiempo va a durar, y de una vez dicen tajantemente cosas tan groseras y tan desfasadas, pero ha ocurrido. Y hay testimonios maravillosos que eso está revertido por el Señor, porque no es la voluntad del médico, del hombre, sino la del Padre. Ahora, esto venía del Padre, la cosa no era tan fácil, porque venía del Padre por medio del profeta, pero el mismo Padre, cuando seguimos leyendo, revirtió todo para bendición de este hombre. Pero ¿qué dice el Padre que vio en su corazón? Lo que había. No había un miedo, no había una culpa, no había un remordimiento, sino había de alguna manera una satisfacción, como un obrero aprobado. A lo que estamos llamados nosotros, amados. Si realmente nos disciplinamos y valoramos. No dejamos de bendecir y de reanimar a los que han sido fieles, que han estado dispuestos, amados. Sigamos adelante. Vayamos siempre adelante porque el Padre está respaldando su obra maravillosa. A pesar de que es una noticia sorpresa, una maravillosa reflexión y aprendizaje es la respuesta del rey Ezequías, que aunque muy perturbado por su condición de ser un ser humano y vulnerable, aceptó la voluntad del Padre y pudo apoyarse en la misericordia del Padre, pero también en una vida de entrega, de compromiso, de oración, porque es lo que él refleja. ¿Ok? Entonces así debemos estar nosotros, amados, porque no sabemos cuándo viene ese llamado. Tenemos a la puerta una convocatoria que puede significar el final de todo, pero no necesariamente eso es solo, eso está sumado a nuestra condición vulnerable. Estamos acá ante un momento crucial en la vida de un ser humano que puede ser tu caso o mi caso. Entonces, ¿qué tan preparados, qué tan fortalecidos, qué tan llenos de fe, qué tan comprometidos estamos para que en un momento así nosotros tengamos respuestas verdaderamente que huelan bien, que no se llenen de terror y de miedo y de remordimiento? Entonces, vale la pena, como vuelvo a decir, hermano, forzar la carne, obligarla. Vamos a despertarla a la hora que sea. Y si no hay que dormir, no dormimos. Si fuera el caso, por lo relevante que es para mí, que debe ser para ti y para cada uno de nosotros. Entonces, como esto no se trata de forzar las cosas, todo lo podemos hacer, hermano, en paz y en bendición. Pero tenemos que hacerlo. El problema es que no lo hagamos, es lo triste. Porque no es cosa del otro mundo. Bien dice en Devarim, no está lejos la palabra de Dios, no están los recursos de Dios, no están tan lejos para ver la imposibilidad, sino siempre vamos a ver la posibilidad. Si somos espirituales, si somos sensibles, si estamos realmente marcando el compromiso. Total que, amados, tenemos una época maravillosa que no la debemos desperdiciar. Sigue siendo el llamado del Padre, que no nos descuidemos, sino por lo contrario, aprovechemos cada momento que el Padre nos está presentando a través de su obra maravillosa. Por ello, amada familia, creo que de gran manera que estamos en medio de toda adversidad presente. Estamos viviendo tiempos de oro. Solo si aprovechamos la oportunidad y nos mantenemos despiertos y conscientes. Una cosa es despierto y otra cosa es conscientes. Es conscientes, despiertos y conscientes. Que el Señor nos está llamando a ordenar nuestras vidas. Los tiempos que estamos viviendo no son en la generación de Ezequías, sino en nuestra generación, y conocemos que son últimos tiempos. Por eso entonces es tan importante valorar eso, hermano. Cuando leemos los capítulos de Isaías y Echiyahu, entonces nos vamos a dar cuenta que está hablando de esos tiempos a los cuales el Señor nos está llamando a prepararnos. Que tengamos realmente temor del Señor y respeto por las cosas del Señor y valor por la oportunidad que nos está dando cada día. Porque no está el Señor, como dice, jugando, sino por el contrario, está dando provisión y bendición para nuestras vidas. Abrimos la palabra en Kefas, en 2 de Kefas, capítulo 3. Capítulo 3, versos 10 al 14.
Si leen todo el 3, bendito sea el Padre. Mucho más sabroso y mucho más provecho. Pero desde el 10 decimos, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo. Isaías, los capítulos que estoy leyendo, que estamos por leer y leyendo. En el cual los cielos desaparecerán en gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y las tierras y las obras que en ella hay, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas, puesto que todas, y eso quiere decir que serán a la luz, nada quedará escondido, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas. ¿Qué clase de persona es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir? Entonces está hablando de ese ordenar la vida, ordenar la casa, porque está a la puerta. Aguardando, dice, y apresurando el advenimiento del día de Adonai, a causa del cual los cielos, siendo encendidos, se disolverán y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Isaías. Pero, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Estaremos nosotros anotados ahí para decir esperamos? ¿Estaremos evidenciando que estamos esperando eso? ¿Que estamos apreciando y valorando eso, aunque no lo entendamos? Entonces es el llamado a la reflexión, amados, que esto no es un juego de carrito, esto es serio, es relevante, determinante. Cuando al rey se le llamó a que iba a morir, era en serio. Y vemos cómo entonces el Padre responde en su misericordia, pero una vida, como dice, que respaldaba la misericordia del Padre. Según su promesa, esperamos entonces cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, dice, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, esperamos, dice, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad. Este procurar, amado, quiere decir esfuerzo. Y no está diciendo que lo va a hacer el otro por ti o tú por mí. Lo tienes que hacer tú, yo. Cada uno, amados. A disposición, no porque el otro me lo dijo, porque yo me había obligado. Porque el Señor está viendo tu corazón, mi corazón. Entonces, esa voluntad dispuesta la tenemos que disponer, valga la expresión, es cada uno de nosotros. Y no debe haber lo que llamamos la garrocha. La garrocha es el instrumento para que me hace o que se le hace, como dice, saltar al animal hacia adelante, eléctrico. Ponerle corriente para que salte. La corriente debe ser el amor del Padre, debe ser el amor por el Padre y el amor que el Padre me tiene a mí. El aprecio a su palabra y a la oportunidad que nos está dando de tener su provisión y sus bendiciones, de poder participar de algo tan maravilloso como son sus promesas, de la cual cada uno debemos estar consciente y no depender de. Si me llaman, si dicen, si yo debo tomar la iniciativa. Eso es lo que cuenta para el Señor. Lo demás es adorno. Pero tengo que evidenciarlo, amados, y demostrar y evidenciar que estoy despierto y que estoy consciente y activo en lo que concierne al llamado del Señor. Y sigue diciendo, para cerrar aquí la cita, por lo cual, amados, en tanto que aguardáis esta cosa, procurad, dice, con diligencia, otra expresión y otra palabrita que tiene que ver con usted y conmigo, con cada uno. No depende del otro, de usted. Que el otro me ayude y que continuemos los unos para los otros, bendito sea el Padre. Pero la esencia está en cada uno de nosotros. Procurad con diligencia ser hallados como obreros aprobados. ¿Cómo? Dice, hallados que en Él o por Él, el Señor, ¿cómo? En paz, sin mancha e irreprensible. Busque estas tres palabritas. ¿Qué es lo que implicaría eso? ¿Qué implica eso? Que a lo mejor se nos escapa. Porque podemos entenderlo básicamente y podemos entenderlo, como dice, con relevancia. Así debe ser las características que el Padre está determinando a través del apóstol o del escritor, o en este caso el apóstol Kefas, en esta palabra que está en el verso 14. Entonces, cuán valioso, amado, y cuán maravilloso es que nosotros nos identifiquemos con lo que tenemos de parte del Señor.
que estemos realmente apreciando y valorando toda esa riqueza maravillosa que del Padre recibimos. Vamos a Isaías, por favor. El día del Señor vendrá, todo será descubierto, como estamos haciendo nuestra vida. Esa es la pregunta. Estamos ordenando cuál es nuestra expectativa. Podemos identificarnos con las oraciones del rey Ezequías en su tiempo. Cuando vemos la palabra ahí, vemos que el Ezequías no fue en ese momento. Tenemos una trayectoria en los capítulos anteriores de un hombre de oración, un hombre que el Señor le oía y respondía. De eso, como dicen los Selijot, que ya los hemos perdido, se han ido. Aquellos que antes que dijeran o que pidieran, ya el Señor le respondía, dice el Selijot. Entonces, del rey Sedequías, cuando usted lo vaya a estudiar, se va a dar cuenta que era uno de esos que hemos perdido. Por lo menos se ha ido, como dice la palabra. Entonces, procuramos ser hallados diligentes como el rey y en paz, sin mancha, irreprensible. Estaremos llamados para presentarnos como obreros aprobados. Entonces, todas estas son preguntas que usted y yo, cada uno, debemos darle una respuesta. Una respuesta que el Padre apruebe. En Yeshayahu, Isaías capítulo 24, 1 al 6. Quiero que leamos esa partecita para cerrar acá. 24, 1 al 6 lo dije. Vamos a leer el 66 también. Isaías 24, alguien que lea. 1 al 6. Shalom, hermano. He aquí, Adonai vacía la tierra y la deja desolada, trastorna su faz y hace esparcir a sus habitantes, los mismos al pueblo que al sacerdote, al siervo que a su señor, a la criada que a su señora, al comprador que al vendedor, al prestamista que al prestatario, al acreedor que al deudor. La tierra queda enteramente vaciada, queda totalmente saqueada. La boca de Adonai dijo esto: la tierra está de duelo y el universo se marchita. Los encumbrados de la tierra desfallecen. La tierra fue contaminada por sus moradores, porque transgredieron las leyes y las ordenanzas en el pacto eterno. Por esto una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan. Por esta causa los habitantes de la tierra son consumidos y la humanidad ha disminuido. Amén. Amén. Esa es una pequeña porción de esta palabra, hermano. No está hablando de cosas fáciles, ¿oyó? Nada agradable. Y tiene que ver con los últimos tiempos, tiene que ver con la expectativa del plan del Señor, ¿okay? Que debería ser, debe ser la expectativa nuestra. Que esto está demasiado serio, hermano, y nosotros quizás no estamos tan serios en esto. Entonces hay un llamado realmente a despertar y a quedarnos despiertos. Y terminamos con esa misma palabra de Isaías, pero en el 66, 22 al 24. Último capítulo de Isaías, que también lo vamos a leer, pero vamos a leer esa porción nada más. Isaías 66, del 22 al 24. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Adonai, así permanecerán vuestro linaje y vuestro nombre. Y sucederá que de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat, que cada criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Adonai. Y vendrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, y será el horror de todos los mortales. Nada agradable, amado. Pero sin embargo hay cosas tan preciosas ahí que son para aquellos que han aguantado la pela, aquellos que se han concientizado, que han despertado y que se han mantenido despiertos. Y debe ser cada uno de nosotros, amado, porque las herramientas, los tiempos, la revelación que nos ha dado el Padre es para que nosotros no estemos, como dice, en otro lado, sino en el lado correcto y en el tiempo correcto.
Ya en el tiempo los tiene el Señor porque somos de esta generación y falta que nosotros estemos del lado correcto, que es del lado de la bendición, de la esperanza y del lo que representa el llamado del Señor. Lo que el Padre está pidiendo de ordenar nuestra casa, amada familia, es una labor que no la puede hacer el uno por el otro. Es tarea de cada uno buscar el acercarnos al Padre, pero nos corresponde a cada uno disponer nuestro corazón con el mejor deseo y el mejor interés y el mejor gozo. El riesgo de obedecer es ser bendecido y el aporte a la obediencia bendice al otro también. No tengamos pues, no tengamos cables pelados, pues digo aquí, ¿verdad? Esto quiere decir, amados, que tenemos que corregir. Si este rey, Ezequías, hubiese tenido cables pelados, hermano, la reacción hubiese sido diferente, ¿ok? Hubiese sido fatal. Pero tenemos un ejemplo maravilloso de obediencia, de sujeción y de labor por el Padre Señor, el Padre Celestial. Servicio al Eterno, amor por la palabra, aprecio por los dichos del Señor y todo lo que representa el escuchar la voz del Señor. Así, amados, tenemos entonces en puerta una serie de convocatorias abriendo con Yom Teruah, maravilloso, pero que todos estos elementos que hoy estamos revisando son determinantes, porque lo dice la palabra, porque lo expresa la palabra, porque así está dado el plan del Señor. No es invento, no es algo que lo descubrimos ahorita, ha estado ahí por miles de años. Usted y yo debemos estar apercibidos. Si el mundo no está apercibido, si el que está ahorita distraído, que no entiende la revelación, que no está acá, amado, bueno, no podemos hacer mucho, pero nosotros, los que hemos estado, como dicen los americanos, enrolados acá, que hemos estado aquí, que somos acá, que pertenecemos acá, bueno, amado, no podemos, como dice, pensar que como voy con el grupo, bueno, yo entro también. Ese que voy con el grupo, amado, tiene una individualidad ante el Padre, que usted y yo la conocemos, y es nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos obedeciendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué dedicación estamos poniendo? ¿Qué tanto caso estamos haciendo? Todo eso cuenta, amados, de parte del Señor, para que podamos estar como obreros aprobados. Este Yom Teruah y todos los días que el Padre nos toque la puerta y nos diga, bueno, hasta aquí llegamos. Entonces, cuán importante, amado, entonces que nosotros realmente seamos sensibles. Y vuelvo a mencionar la expresión de sensibilidad, porque solo así realmente es que podemos valorar la palabra del Señor. Y lo hace usted. Y lo va a lograr es con la misma palabra. Si no se atreve usted a forzarse a leer la palabra, a estudiar la palabra, usted no va a poder tener esa sensibilidad. Va a tener siempre emociones de susto, de aprietos o de cuestiones momentáneas, espiritualmente hablando. Pero tenemos que ser perseverantes y constantes en lo que es la fidelidad al Señor y la dedicación al Señor de todos los días. Cualquiera sea la circunstancia, podré estar, como dice, parado en la brecha, espiritualmente hablando. Amén. Nos ponemos en pie, amados, oramos al Padre. Una de las cosas que está en el tapete, amado, tiene que ver con el perdón y tiene que ver con el arrepentimiento, con la teshuat. Si nosotros no verdaderamente nos forzamos un poquito para llegar a un arrepentimiento que huela bien al Señor, es triste. Pero tenemos la herramienta para poder tener ese contrito de corazón y presentarnos ante el Padre. Entonces nos hace falta y debemos hacerlo, hermano. Es necesario para que, como dice, no tengamos que pedir cacao, como decimos, ¿ok? Generalmente, esa condición humana, muchas veces no escapamos de eso, ¿verdad? Aún en la condición normal. ¿Cuánto más? Cuando tenemos elementos dentro de la evaluación que lamentablemente pues están desfasados. Entonces vamos a tratar, como dijo el Padre a través del profeta al rey, vamos a poner la casa en orden, vamos a poner la vida en orden, vamos a disciplinarnos, vamos a ser diligentes, vamos a ser procurando, como dice el apóstol ya, Kefas, procurando con diligencia, haciendo las cosas, no dejando de hacerlas ni mucho menos hacerlas a medias. Vamos a hacerlas porque tenemos la oportunidad de hacerlas y el llamado de hacerlo. No hay una manera de poder inventar o de no hacer, peor todavía. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por toda esta palabra que de alguna manera a cada uno, Señor, nos ayuda a reflexionar, a revisarnos
Y también a reconocer, Padre, que necesitamos no apagar, que necesitamos no bajar el breque y que por lo contrario necesitamos, Señor, estar de pie, estar parados en la brecha y también conscientes, Señor, de esa techubá que debe haber en cada uno de nosotros, de esa oportunidad de la confesión, de reconocer, oh Padre, que podemos ser mucho más y mejores productivos para ti, que podemos ser mucho más eficientes, Padre Santo, para sentir el gozo de la salvación, el gozo de la justificación, el gozo de la condición y de la identidad que somos tus hijos y que tenemos a bien tus promesas, Señor. Así, Padre Santo, aprendiendo de cada uno de estos eventos, Señor, como el caso del rey Ezequías, en momentos difíciles, Señor, un ser humano, pero también con condiciones espirituales, con elementos maravillosos que nos llevan, Padre Santo, a nosotros también a aprender y a aplicar con el objetivo, Padre, de que podamos acercarnos a ti y que podamos ser aceptos a ti y sobre todo agradables, Señor. Por ello, pues, Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das, por esta convocatoria que está a la expectativa, que está ahí a la puerta, que cada uno podamos, Señor, entender o valorar que necesitamos ponernos derecho contigo y que cada una de estas herramientas son oportunidades maravillosas, como es tu palabra preciosa, esa fuente de sabiduría, fuente, Señor, de poder oír tu voz y valorarla, Señor, y con ella poder aplicarla a nuestras vidas y con ello, Padre Santo, veramente pues acercarnos y buscar ese perdón, buscar, Señor, ese amor que solamente viene de ti y poder también tener para amar al otro, Señor, para poder perdonar al otro y a la otra y de esta manera, Padre Santo, que pueda haber esa armonía, esa sanidad, esa restauración que cada uno necesitamos con vidas recogidas, con vidas ordenadas y por ende, pues, Padre, como obreros aprobados y de esta manera sin mancha, en paz e irreprensible, como dice la palabra, Señor. Permítenos, Padre, poder afinar esas expresiones en nuestras vidas y con ello, pues, Padre, hacer lo que hay que hacer, que tiene que ver con buscar tu perdón, pero también buscar tu palabra, Señor, valorarlo y de esta manera evidenciarlo, Señor, con vidas obedientes y vidas comprometidas contigo, Señor. Bendito seas, Padre, que cada uno pues tengamos bien la reflexión desde ya para presentarnos ante ti, Señor, como obreros aprobados y podamos ser referente y testimonio a esta humanidad que nos rodea, que de alguna manera somos, Señor, esa luz, que somos esas luminarias que deben pues ser el llamar la atención para ellos también, porque así lo demandas tú, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias pues, que sigas obrando en nuestra vida en esta tarde y que podamos seguir gozándonos en tu presencia y veramente pues buscando ese compromiso, esa devoción y ese gozo que representa tu promesa maravillosa en nuestra vida, la obra de nuestro Mesías Yoshua y tantos regalos maravillosos, Padre, que de ti vienen para que en medio de este mundo y con este cuerpo de naturaleza pecaminosa podamos prevalecer y de esta manera alcanzar ese reino y poder, Padre, alcanzar los méritos de nuestro Mesías Yoshua, esa gran misericordia y tener a bien el provecho de la condición de ser tus hijos, Señor. Bendito seas, Padre. Oramos agradecidos, puestos en tu mano por los méritos de tu amado Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, shalom, shalom, amado, y bendiciones para todos.